Palabra de vida. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, versículos 1 al 13. En aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas depositadas allí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisias, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes y habían hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría. Llamó a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos y estoy abrumado por las preocupaciones, y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, que era feliz y querido cuando era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminara sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 9. Gozaré con tu salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré con tu salvación, Señor. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. Gozaré con tu salvación, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré con tu salvación, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: «Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer». Jesús les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección.
y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas. Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una vieja discusión del grupo de los saduceos que negaba la resurrección de los muertos, colocan un caso extremo citado repetidamente este mismo evangelio en otras oportunidades para colocar en entredicho y de alguna manera burlarse, ser irónicos con Jesús. La ley del levirato proponía que un hombre, si moría sin dejar hijos a su esposa, su hermano debía de casarse hasta procurar descendencia, y así sucesivamente. Esta historia de los 7 hermanos hombres que han estado casados con la misma mujer y todos han fallecido sin dejar descendencia es ciertamente un caso inverosímil, extremo, que colocan, repetimos, los saduceos para burlarse de Jesús. Pero más allá de toda esta discusión sobre la vida eterna o no, en la que no creían los saduceos, aprendamos 3 verdades, 3 sabidurías profundas para la vida personal. La primera, la muerte. Hoy es un tema tabú. Casi nadie quiere hablar de él. Nos disgustamos tener que ir a clínicas, centros hospitalarios, cumplir años, hablar de vejez o de deterioro físico, porque quisiéramos glorificar nuestro cuerpo, perpetuar la vida, ser inmortales. Pero en el fondo hay algo de verdad en esto, porque Dios ha creado al hombre con una sed de eternidad, con un hambre de inmortalidad. Por eso nos duele tanto morir, entender la muerte como el final de la vida y no solamente la cesación de las funciones principales del corazón, de los pulmones y del cerebro. Hoy reconocemos que con todo el dolor que traiga la muerte, es un acto tan natural y tan humano como nacer, crecer, reproducirnos, madurarnos, envejecernos. Algún autor espiritual afirma que el hombre en el fondo de su corazón es un ser triste porque le acompaña la certeza inconsciente de que algún día morirá, de que sus días acabarán. Hoy podemos mirar la existencia de esa manera un poco trágica, pero no es la mirada de Jesús, porque hay una segunda palabra que quisiéramos meditar como sabiduría profunda en este día, y ya no es la muerte, sino la vida nueva, la vida abundante, la vida plena, la vida en eternidad que nos ofrece Jesús. No es simplemente una narrativa religiosa. La fe, nuestra fe por 2000 años se ha sostenido sobre esta verdad profunda. El ser humano no está llamado a la finitud, a la caducidad. El ser humano que ha vivido con amor, el ser humano que ha vivido de cara al Hijo de Dios, a Jesucristo, está llamado a una vida abundante, a una vida nueva, para todos desconocida. Apenas los místicos, un San Pablo, por ejemplo, balbucean palabras, hacen aproximaciones, atisbos, pinceladas sobre el misterio de la vida eterna y dirán: ni el ojo humano vio, ni el oído escuchó, ni vino jamás a la mente humana imaginar lo que Dios tiene preparado en la eternidad para aquellos que le aman. Verdaderamente no conocemos que la vida mejor está por venir, que Dios que nos ama nos tiene preparado lo mejor de lo mejor después de la muerte. Si tuviéramos una fe más clara, más madura,
más sólida en la resurrección, quizás sufriríamos menos por el deterioro personal o la muerte de un ser querido. La vida del Cristo, el primer resucitado, la vida de María, asunta a los cielos, la vida de los santos que saludan con esperanza el momento de su muerte como cruzar una puerta, un umbral hacia la vida verdadera, nos hablan de otra realidad que escapa simplemente a nuestra pobre racionalidad, donde a veces nos quedamos empantanados, estancados, diciendo con no poca necedad: es que si la razón no me permite vislumbrar, entender una vida eterna, no la acepto, olvidando que la razón es un camino muy importante de conocimiento, pero no es el único. Cuando endiosamos la razón, cuando absolutizamos nuestras pobres lógicas humanas, nos cerramos al misterio de la fe, por medio de la cual accedemos al gran don de Dios y a la vida nueva que Él nos ofrece. Hoy terminemos nuestra reflexión con una tercera y última palabra. La primera, recapitulando: aceptemos con paz el hecho natural de morir como cualquier organismo biológico que somos. Lo segundo, esperemos con grande esperanza y fe la vida eterna en Dios, la que Él nos promete sencillamente porque nos ama, y cuando uno ama quiere lo mejor para el ser amado. Finalmente, la tercera sabiduría es esa diferencia que nos hace distintos de millones de personas, y es la fe que tenemos en el gran resucitado de la historia, Jesucristo. Él ha abierto horizontes nuevos. Él ha subido a cumbres nunca jamás escaladas. Él ha empezado una nueva narrativa en la historia del mundo con su resurrección hace 2000 años, triunfante sobre el pecado que nos esclaviza y la muerte que tenía poder sobre nosotros. Cristo anuncia una nueva existencia, una nueva forma de vivir para los seres humanos. La diferencia está en que tú tengas fe. No te quedes solamente en los discursos humanos, en las ideologías de moda, en aquellas voces altisonantes que con arrogancia, pero quizás con insensatez, hablan solo de la vida terrenal. Hoy, Señor, creemos en tus palabras. No eres Dios de muertos, sino de vivos, y así termina el Evangelio de este día, porque para Dios están todos vivos. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Señor, que mi esperanza en la vida eterna sea más grande, mucho más grande que mis miedos a la muerte temporal. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El camino de la santidad comienza con un sí a Dios. Abre los oídos de tu corazón y escucha el Santo del Día. Visítanos en Facebook y en nuestro canal institucional de YouTube, Amén Comunicaciones, y en el canal personal, Padre Carlos Yepes.